Ahora sí, voy a cortar a la epopeya un gajo. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y el día de hoy formalmente comenzamos una serie de videos que van a tratar acerca de la historia y el desarrollo de la literatura fantástica. ¿Ok? Esto parte de nuestra serie Hablemos de Fantasía. Ya comenzamos con dos videos preliminares, el primero detallando cuáles son los subgéneros de la fantasía y el segundo hablando acerca de qué es el camino del héroe y quién fue Joseph Campbell. ¿Ok? A partir de hoy iniciaremos una travesía a lo largo de la historia de la literatura para entender cuáles son las influencias culturales, estilísticas y también comerciales que coagularon, por así decirlo, en formar el género que conocemos hoy en día como literatura de fantasía. ¿Ok? Entonces, un par de notas. La primera, recuerden que muchas veces voy a presentar lo que son mis ideas o lo que yo creo que son mis ideas de qué formó qué dentro del género. Y por otro lado, les voy a estar recordando cosas de sus clases de literatura, así que espero verdaderamente no aburrirlos. ¿Ok? Bueno, ¿dónde vamos a empezar? Vamos a empezar virtualmente desde que el hombre cuenta historias. ¿Desde cuándo el hombre cuenta historias? Desde el principio, ¿no? Desde el principio de los tiempos, ¿no? Somos el animal que cuenta historias, somos el único animal capaz de contar historias y se han escrito muchos libros acerca de esta característica del ser humano contando historias, como es definitivamente una de aquellas que nos separan del resto del reino animal. La fantasía empieza con la mitología, ¿ok? ¿En qué punto deja de ser mitología y en qué punto empieza a ser literatura? O sea, no recuerdo de mis clases, pero me imagino que debe ser cuando empieza a ser transmitida formalmente. Y a la hora de ser transmitida formalmente, nos vamos a encontrar con la primera gran manifestación de la literatura, la cual posee una serie de elementos fantásticos que hasta en el nombre se ha llevado todo el camino hacia lo que hoy es la literatura fantástica. Y estoy hablando del poema épico. ¿Ok? Nuestro primer capítulo va a hablar de qué es el poema épico o qué es la epopeya. Estamos muy acostumbrados a oír hablar de la fantasía épica, que sabemos que son grandes batallas, grandes hechos de armas, grandes repartos, como yo les decía, pero también cuando usamos el lenguaje normal, hablamos de la épica como, ¿qué es épico, no? Cuando la gente normal o la gente que no lee dice, esto va a ser épico, generalmente yo me imagino que están hablando de una borrachera, o de un partido de fútbol que se va a penaltis, o algo por el estilo. Eso quiere decir que la palabra épico, o todo lo que es la idea de épico, viene muy detrás y habla siempre de grandes hechos y grandes hazañas. ¿Qué es un poema épico? Un poema épico es un poema narrativo en verso, muy largo y muy extenso, que habla acerca de grandes hechos, de grandes hombres que son críticos e importantes para el desarrollo de una cultura o de una civilización. ¿Ok? Eso es un poema épico. Y el poema épico, lo que es importante, y cuando nos regresamos un poco a la definición, es que son importantes para una cultura o para una nación. ¿Ok? Es una forma de nacionalismo el poema épico, si lo queremos ver en cierto modo. Poemas épicos posteriores, de la Baja Edad Media, de principios de la Edad Moderna, hablan de conquistas. Por ejemplo, la Araucana, que es un poema épico, que es el poema fundacional de Chile. Que al final se presenta mucho en estas sociedades preliterarias, en las cuales se transmite de forma oral. ¿Ok? Se transmite de forma oral. Ha llegado a nosotros muchos poemas épicos, afortunadamente, y son parte crítica de entender lo que es la literatura. Sabemos que la primera obra literaria es el poema de Gilgamesh. Sin embargo, a mí lo que me gusta decir, ya yéndonos a Occidente, es que las historias
comienzan formalmente con la literatura homérica. La literatura homérica yo le llamo el nacimiento de las historias. Y de veras, yo leí la Odisea cuando tenía 14 años y a veces me siento imbuido de la tradición literaria que representa la Odisea y la reconozco como, como algo tan fundacional para entender la literatura, obviamente la literatura seria y la literatura, o sea, la historia de la literatura, pero también la literatura popular que leemos hoy en día, ¿no? Recuerden que Frank Herbert en Dunas hace un guiño total a la Odisea, reconociendo que los Atreides son descendientes de la familia de Agamenón y Menelao, de los Átridas. Entonces, conscientemente, muchos otros también escritores de poemas épicos buscan, sobre todo más que nada en Occidente, tomarse de la mano de que todos se presentan conscientemente como una continuación de la tradición homérica. La historia homérica es una de las historias más hermosas que hay, ¿no? Obviamente no están en los poemas desde el principio, pero desde este momento en que tiran la manzana de la discordia y Afrodita y Atenea buscan a Paris para ver quién es la que va a escoger como la más hermosa, y Paris escoge a Afrodita, y Afrodita le promete el amor de su vida, y el amor de su vida es la esposa de otro, que resulta ser el rey de un reino vecino, y se la roba a Paris, se la lleva a Troya. Menelao y su hermano Agamenón, que Agamenón ya saben es bastante ambicioso, van y buscan buscan Troya. Están 10 años en la guerra de Troya, atacando las murallas de Troya, las grandes murallas de Ilión, como le llaman. Y que su campeón es Aquiles, pero Aquiles luego se enamora de una esclava captiva que es Briseida. Briseida por eso no quiere pelear con Agamenón. Aquiles hace su berrinche. Su primo Guión, hoy en día reinterpretado como amante, Patroclo, se pone el escudo de Ulises, de Aquiles. Lo matan, Aquiles monta en cólera, reta a Héctor en un duelo. Héctor, el campeón de los troyanos, hijo de Peter O'Toole, se me fue el nombre del rey, de Príamo, mata a Héctor, exhibe su cadáver, Príamo le ruega por él, se lo lleva de regreso a Troya, termina la Ilíada, pero después sabemos que a mi amigo Aquiles le dan un flechazo en el talón, se muere. Y luego a Odiseo, Ulises, se le ocurre la brillante idea de esconder a los griegos dentro de un caballo de madera y ponerlos afuera de las murallas de Troya y convencer a los troyanos que es una ofrenda. Y el Laoconte intenta convencer a los troyanos de que es una trampa, pero llegan serpientes del mar, se lo comen a él y a sus hijos. Vean la escultura en el Museo Vaticano, preciosa. Entran los troyanos con el caballo a la ciudad de Troya. Los griegos salen, abren las puertas, hay masacres, saqueos, violaciones, pillaje, y termina Troya ahí. Y mi amigo Ulises se va por su viaje fabuloso, que es la Odisea, ahora sí, para intentar regresar a Ítaca, que es su tierra principal, su tierra de la que es rey, perdón, para regresar con Telémaco, su hijo, y Penélope, su esposa, Penélope. Hay tantas cosas que nos quedan de la Odisea, hasta una canción de Joan Manuel Serrat, Penélope, la mujer que espera. Obviamente la obra literaria más importante del siglo XX, que es el Ulises de mi amigo James Joyce, que por cierto antier fue el Bloomsday, cosa más aburrida. Mi poema favorito, el Ulises de Tennyson, también trae, pero bueno, ya me hice bolas con la historia de la Ilíada y la Odisea, pero al final lo que quiero decirles es que esta sensación de epicidad, de todas las cartas están sobre la mesa, de todo, de culturas chocando una con otra, y grandes batallas de las cuales no vamos a decir en este punto que de esas depende el destino del mundo, pero sí vamos a decir que de esas batallas es el destino de la nación, ¿no? Ahora, ¿qué formas tiene el poema épico? El poema épico, como decía, es narrativo, está en verso, se transmite de forma oral.
Pero tiene algunas ciertas características, las cuales empieza con una invocación a una musa. Tiene largas listas como hablando de lugares, personas y demás. Usa los epítetos, ya saben, esa de... ¿cuál era la de Atenea? La de los pies ligeros, ¿no? Mercurio de los pies ligeros. Casi a todo el mundo se le dice el nombre y luego se le pone un epíteto. Lo cual es muy gracioso porque hay muchas cosas en la literatura fantástica que seguimos manteniendo del poema épico. Esto del uso de epítetos. Estaba pensando de la obra de fantasía épica más importante que se está escribiendo en este momento, que es El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson. Quería poner ejemplos de muchos aspectos del poema épico que están presentes ahí, ¿no? Primero, empieza con un proemio. No per se pide inspiración a una musa, pero sí empieza con el pasaje de los heraldos, que es algo así como setear el principio del poema épico, bueno, perdón, el principio de la saga de una manera épica, el uso de epítetos, ¿no? Kaladin, vencido por la tormenta. Y casi siempre decimos Kaladin vencido por la tormenta, ¿no? Kelsier, el superviviente de Hudson, etcétera, ¿no? Entonces Anderson, yo creo que no conscientemente, pero hay muchas cosas del poema épico más temprano, que están presentes todavía en la literatura fantástica. Obviamente, otro de los aspectos más importantes del poema épico es que incluye la intervención de seres divinos, de dioses, en asuntos humanos. Y esto se va a quedar permanente en la fantasía virtualmente para siempre, ¿no? Obviamente hasta que lleguemos a la fantasía realista de hoy en día, donde está presente la religión, pero muchas veces no hay influencia de deidades dentro de la misma, ¿no? Y suelen empezar los poemas épicos in medias res, es decir, a la mitad de la historia. Es una técnica que hoy en día también suele ser repetida en la literatura fantástica. Y por la parte estilística de las culturas más antiguas, creo que no hay demasiadas cosas que destacar. Monstruos marinos, quizá sirenas, como las de la Odisea, que las sirenas de la Odisea son muy distintas a las sirenas que tendemos a ver. El cíclope, por ejemplo, el cíclope Polifemo, las ninfas también son algunas de las influencias estilísticas importantes del poema épico más temprano, del poema épico greco-latino, en la literatura fantástica. ¿Ok? Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a grabar los siguientes dos videos de corrido, sobre todo porque para aprovechar el tiempo. Entonces, sorry si me ven vestido igual en todas, pero vamos a seguirle. Y la semana que entra vamos a platicar ahora sí de los poemas épicos de la Edad Media, que es en la mayoría de los casos el sustrato creativo de la literatura de fantasía de hoy en día. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Díganme qué les parece. ¿Han leído el Iliada o la Odisea? ¿Qué les ha gustado? ¿Reconocen aspectos de la literatura fantástica de hoy en día en la Iliada o la Odisea? Cuéntenme qué les parece y nos estamos viendo la próxima semana.